Mi comentario de hoy es en torno a ese anuncio que hizo el presidente ayer y quiero hacer algunas precisiones de esas declaraciones y de ese anuncio que él hizo ayer y que uno pues lo valora como positivo. Vamos a escuchar lo que él dijo y luego yo voy a comentar algo de esas declaraciones del presidente. Adelante. Ahora bien, repito, ese pacto que fue firmado por los que ahora dicen que no están de acuerdo y que lo firmaron en el Palacio Nacional en el 2020 y ahora dicen que no están de acuerdo y realmente no presentan una alternativa. Ya desde hace una semana, sí, el gobierno ha determinado de detener próximas alzas en la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana. Por lo tanto, vamos a ir, como nosotros sí actuamos y respetamos los acuerdos que hacemos, vamos a ir al Consejo Económico y Social para readaptar ese pacto con todos los sectores que lo firmaron, para que ver ahora también si respetan lo que se firmó. Porque es muy bien decir desde afuera, sin nunca hablar ni haber discutido o llamar a una discusión de ese pacto. Pero repito, lo importante es que el gobierno va a revisar ese pacto específicamente en lo que se refiere de detener ya las alzas posteriores, porque ustedes saben que el pacto se firmó para ir gradualmente subiéndolo cada 3 meses. Nosotros lo vamos a detener, y más ahora que yo entiendo, y es normal, señores, que haya inconformidad en este momento, porque además durante el verano es que más se consume electricidad. Entonces, además del aumento de la tarifa, que debió de ser en promedio de un 8%, hay un mayor aumento en el consumo y Esas fueron las declaraciones que el presidente dio en el día de ayer y yo quiero hacer algunas puntualizaciones sobre ese tema. Primero, señor presidente, y quiero repetir, uno valora como positivo el anuncio, aunque sentimos como sociedad, como pueblo afectado, que falta más, que no es suficiente con que se pare la salsa, sino que hay que revisar sobre todo ese último aumento que es donde más se ha reflejado y donde la población más se está quejando, porque de repente hemos visto aumentos de 100, 200 y hasta de 300% de la factura. Pero usted decía ahí en esas declaraciones que ese pacto lo firmaron todos y que fue en el 2020. No fue en el 2020. En el 2020 usted no era presidente. Usted ganó las elecciones en el 2020. El pacto se firmó el 25 de febrero del año 2021. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando se firmó el pacto, no firmaron todos los actores que estaban en el Consejo Económico y Social. La sociedad civil que está ahí, los que representan la sociedad civil del Consejo Económico y Social, no estaban ahí y se opusieron. Y yo tengo aquí unas capturas de unos periódicos de ese momento, donde, miren ahí, ese es el Diario Libre, donde ellos dicen, el pacto eléctrico se firmará sin la modificación y sin la sociedad civil. Esa es una de las noticias de ese entonces, de febrero de 2021, cuando la prensa resalta que a la sociedad civil la invitaron a la firma del pacto. Esta firma se produjo en el Palacio Nacional y la sociedad civil no participó de esa firma porque no estaban de acuerdo. El presidente dice que todo el mundo estuvo de acuerdo. Claro que todo el mundo estuvo de acuerdo ahí, sacando a la sociedad civil, porque ¿quiénes eran los actores que estaban proponiendo esa firma? El PLD y la Fuerza del Pueblo en ese entonces, que pertenecía al PLD. O sea, claro que ellos iban a ir a firmar porque era ese pacto eléctrico, su pacto eléctrico que ellos estaban proponiendo y que el PRM en un momento se opuso. Hay que recordar eso. O sea, el PRM en los dos intentos de firma de ese pacto eléctrico, que uno fue en el 2017 y otro fue en diciembre de 2019, en las dos ocasiones el pacto eléctrico no se firmó por la falta del consenso y ponerse de acuerdo del PRM, que tenía un pliego de condiciones, tenía 10 puntos ahí en los que ellos estaban planteando y no estaban de acuerdo. ¿Qué pasa? 6 meses después de llegado el PRM al poder, ellos convocan de una vez
a la firma de ese pacto eléctrico y obviamente el PLD y la Fuerza del Pueblo van a asistir porque ese era su pacto. Ahora, la sociedad civil seguía ahí con unas posturas que no estaban de acuerdo y nadie le hizo caso. Y yo decía en ese entonces y me quejaba en ese momento y me llamaba la atención y yo decía, hay que prestarle atención al por qué la sociedad civil no quiere firmar ese pacto. Entonces ahora el presidente anuncia que se van a sentar de nuevo en el CES. El contexto de cuando se firmó, que fue el año pasado, no en el 2020, ya sí teníamos el contexto de la pospandemia, bueno, de la pandemia, porque estábamos en medio de la pandemia. O sea, ya usted sabía el contexto complicado y estaban las previsiones de lo que venía. O sea, que sí pudimos haber, pues, quizás modificado ese pacto. Y yo lo dije aquí hace unas semanas. El pacto se modificó tal cual el PRM se oponía, pero tan así que no se le cambió ni una coma, ni siquiera se le cambió las fechas. Usted se pone hoy a leer el pacto eléctrico y eso habla de fechas de 2017, que fue la primera vez que se intentó firmar, habla de fechas de 2017. Y el desmonte que plantea ahí es a partir de 2017. Pero también ahí decía en ese pacto, hablaba de que el desmonte se iba a producir un año después de la firma del pacto. Aquí se empezó a producir el desmonte de una vez. El pacto se firmó en febrero del 2021, el 25 de febrero, y ya en octubre empezamos con el aumento de las tarifas. No un año después como lo planteaba el pacto, pero también, porque es cierto que eso lo firmó todo el mundo, pero también todo el mundo firmó para que se cumplieran ciertas cosas que no se están cumpliendo, como por ejemplo el tema de la reducción de pérdidas, que están aumentando. O sea, todo lo contrario. Han aumentado. El tema también de la eficiencia nominal de las sedes, que también ha aumentado la nómina en las sedes. Entonces, no se está cumpliendo. Y los encargados, los veedores de que ese pacto se cumpla son ustedes. El partido de gobierno, el partido de turno. Es verdad que sí, que todos firmaron, pero lo que todos firmaron, sacando a la sociedad civil, no se está cumpliendo. Usted ahora dice que van a convocar al CES. Y yo quisiera saber quiénes van a ir al CES. ¿Van a ir los mismos actores que ya firmaron ese pacto que hoy todos estamos condenando? ¿Quién es esa sociedad civil que se supone me representa a mí en ese CES? Porque esa es otra cosa. ¿Quiénes son los actores de la sociedad civil que están participando en el CES? ¿A qué intereses representan ellos ahí en el CES? ¿Van a ellos a velar por el cumplimiento de ese pacto? Yo decía la semana pasada, ¿dónde están todos los que firmaron ese pacto que no están exigiendo que se cumpla ese pacto? Los actores de la sociedad civil, ¿se les va a dar la participación que le negaron hace un año? Que ellos estaban haciendo una serie de críticas y ¿qué hicieron? Le dieron de lado. Se les ignoró, no participaron de esa firma. Entonces, ¿para qué se va a convocar de nuevo al CES? Para no prestar atención a lo acordado, para no dar cumplimiento a lo que se vuelva a acordar. Entonces, es bueno, presidente, que usted también vaya a Google, como usted en un momento pues invitó a la oposición, para que usted vea que ustedes se negaban a firmar algo y luego ustedes, eso que se negaban a firmar, lo firmaron tal cual. Que en el contexto que lo firmaron ya estaba el tema de la pandemia. No estaba lo de la guerra de Ucrania, perfecto, pero sí había un contexto de pandemia, un contexto difícil en el mundo. Y eso invitaba a no hacer esos aumentos. Entonces, repito, uno valora como positivo ese anuncio, pero no es suficiente, porque yo como ciudadana no me puedo quedar pagando una factura que yo sé que no estoy consumiendo, que ha subido un 200, un 300% con relación al mes anterior. Entonces, no es suficiente que se diga que no va a seguir subiendo, no. Y hay que ver que esas declaraciones que el presidente dio fue como que lo agarraron desprevenido, no fue algo planificado, a pesar de que los muchachos me decían ahorita que era una decisión que se estaba analizando unos días, pero que pienso y entiendo que él debió de tomarse el momento, el tiempo, para hablar de lo que se iba a hacer, algo más planificado, y decir que se iba a revisar, que se iban a revisar los casos. Por ejemplo, en el día de ayer, por mi casa yo veía que había una
una de estas guaguitas de Edesur, que estaban como verificando los contadores, porque es que es una queja constante a todos los niveles. O sea, Protecon está desbordado. Entonces, ¿qué invita a la circunstancia actual? A que usted diga que ese último incremento del 9%, que no fue un 9% y todos lo sabemos, va a ser revisado. Quizás así la gente se calme, porque nadie se puede quedar pagando una factura 200% más cara. Entonces, qué bueno que sí, que usted dijo que no se va a seguir aumentando, pero creo que debe agregarle a eso que se va a revisar el último aumento que se hizo a esa última factura.